soleil d'un million de chagrins. Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Hoy hacemos un segundo programa en homenaje a Fidel Castro. Hoy vamos a resaltar al Fidel lector, al Fidel escritor, al Fidel internacionalista, porque hoy vamos a tener también contactos vía telefónica a distintas partes del mundo, porque estamos defendiendo a Venezuela con la verdad. Desde Rusia nos va a llegar un saludo del grupo musical Grenada, un saludo solidario con Cuba, un saludo que hizo posible la señora Ángeles Manso, y ustedes van a ver quién va a declarar en ese sonido. Vamos a tener un contacto con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde están nuestros intelectuales. Earle Herrera nos va a recibir la llamada gracias a la gestión de Edgar Páez, coordinador de la Plataforma del Libro y la Lectura en Venezuela. Vamos a tener también un contacto con Freddy Ñañez, que está en un Congreso Internacional de Cultura en San Petersburgo, Rusia, que abrió el presidente Putin. Y luego vamos a tener un contacto con Daniel Biglietti en Montevideo, Uruguay, para hablar de Fidel y la cultura. Bueno, tenemos un programa muy movido hoy. Isidoro Hugo Duarte nos acompaña en estudio, nuestro lector invitado de siempre. Abrimos el programa con colas y colas interminables que iban a congregarse en la Plaza de la Revolución para homenajear a Fidel. Esta foto es la primera declaración de La Habana en la Plaza de la Revolución en octubre de 1960. La misma gente, la misma cantidad de gente, el mismo fervor desde 1960 hasta 2016 y continuará, porque Cuba es un país consolidado, es un país que ya sabe a dónde quiere ir. Este es un libro de Raúl Corrales, Cuba, la imagen y la historia. Y aquí conseguimos el libro de Alberto Korda, Diario de una Revolución, Alberto Korda, fotógrafo, donde está la foto de Fidel, que ha estado en todos los homenajes, en las embajadas y allá mismo en Cuba, donde va pasando la gente, pues va apareciendo esta foto de Fidel Castro en la Sierra Maestra, una foto de 1962, que es la foto oficial de la despedida a Fidel Castro. Esto está en el libro Alberto Korda, Diario de una Revolución. Isidoro, es impresionante, ¿no? Este Fidel lector, este Fidel escritor, este Fidel curioso por el mundo, curioso e interesado porque en el mundo entero hubiera bien. Sí, efectivamente, Fidel es un prototipo de los grandes que han cruzado y que han hecho que la humanidad se convirtiera en humanidad, y también un prototipo para el futuro. No olvidemos que cuando la Revolución Cubana llega al poder político, que en el caso de Cuba se convierte también en poder económico, que es el 1 de enero de 1959, es a través de una gesta contra la dictadura de Batista, una de las tantas dictaduras impuestas por Estados Unidos en nuestra América Latina. Son muchísimas las dictaduras que Estados Unidos, son muchas las vidas, son muchos la suerte de familias enteras, de poblaciones, de valles, de territorios, de ciudades, de mundo, que le deben sus sufrimientos a esas imposiciones de Estados Unidos de dictadura, que en algunos casos son imposiciones de dictadura de criollos de esos pueblos y en otros casos son simplemente gobernantes impuestos por él. Entonces, volviendo a Fidel, cuando llega el 1 de enero de 1959, comienza en el mundo entero a gestarse un movimiento impresionante de que muchísimas personas que habían estado durmiendo algunas siestas ideológicas y políticas, y en otros casos otros luchadores que habían estado luchando pero que por razones unas u otras no habían tenido el éxito que esperaban con su lucha, pues cuando ese 1 de enero de 1959 ya en La Habana, aclamado por el pueblo, entra Fidel con todos sus barbudos, en el mundo resurge nuevamente una enorme fuerza, una enorme ola para una vez más reivindicar los derechos de los pueblos, las soberanías,
la justicia, la felicidad social y una cantidad de cosas que luego en el desarrollo de la Cuba revolucionaria se pudieron concretar en hechos. Fíjate, Isidoro, aquí en este libro que ganó una mención de honor en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico, Cronología Histórico-Cultural de América Latina y el Mundo, de la argentina Nagui Marcilla y el uruguayo Carlos Machado, ellos están haciendo un viaje por el siglo XX. Y dentro de ese viaje, que van abarcando todos los países, en el año 59 en Cuba, dice, 1 de enero, huida de Batista, finalmente asilado en Lisboa, triunfa la revolución. ¿Ah? Está toda la historia de lo que pasaba en Cuba en ese año 59. Este es un libro referencial extraordinario que publicado desde Bandes, Venezuela, y con el apoyo del presidente Nicolás Maduro, pues ha ganado ese premio Libertador al Pensamiento Crítico y que ahora está disponible en edición facsimilar en las librerías de Montevideo, Uruguay, y también se va a editar acá por Monte Ávila. Pueden ustedes saber de este libro en cronoamerica.org. Vamos a hacer una pausa y seguimos con este programa que es en vivo y es en homenaje a Fidel lector, Fidel generador de ideas, Fidel escritor, Fidel con la cultura, Fidel internacionalista. Ya venimos con más de la librería mediática, hoy en vivo desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela. Soy María Elcira Matute. Tu es la terre terre d'un million d'aujourd'hui. Tu es le monde d'un seul matin, d'un seul midi. Tu es ma vie, mon chagrin aujourd'hui. D'un million de nuits, lune, d'un million de vies. Fíjense qué hermosa la relación entre Fidel y Chávez, entre Fidel y el mundo, porque ¿cuántos médicos hay cubanos haciendo el bien en el mundo? Aquí en Venezuela, ¿cuánto bien hemos recibido? ¿Cuánto han aprendido nuestros médicos venezolanos de la humanidad y la pericia de los médicos cubanos? ¿Cuántos no nos hemos atendido en los CDI, en Barrio Adentro, de forma gratuita, de forma hermosa? ¿Cuántos no hemos leído los libros publicados en Cuba de la colección Biblioteca Familiar? Tantos libros que nos han llegado de Cuba, tantos autores cubanos. Por cierto, hoy desmintieron el fallecimiento de la bailarina Alicia Alonso, rumor que circuló ayer. Ayer estaba firmando ese compromiso con el socialismo en Cuba, como lo definió Fidel en el año 2000, y en todas las embajadas están recibiendo las firmas de condolencias, en todas las embajadas de Cuba en el mundo, de quienes quieran ir a firmar, a expresar su abrazo con Cuba. En este libro extraordinario, Fidel y la Revolución Bolivariana, hay imágenes de Chávez y Fidel. Este es un libro que impulsó Nicolás Maduro, publicó Presidencia de la República y coordinó Ingrid Carvajal. Yo estaba tratando de aclarar con mis dos vecinos cuál era la frase, o nos integramos o qué, o nos hundimos. Y ellos me dijeron, o nos unimos o nos hundimos. Parece que esta frase es rítmica y podemos buscar un sinónimo que es fuerte, porque es una verdad a corto plazo. O nos integramos o nos desintegran. Esto es las palabras de Fidel Castro en el acto de puesta en marcha del sistema de interconexión eléctrica con Brasil, subestación de Edelca, Santa Elena de Guairén con Boavista, República Federativa del Brasil, 13 de agosto de 2001. Isidoro, antes de seguir comentando Fidel y sus ideas, Fidel como escritor, Fidel entrevistado, ¿qué tal si escuchamos un sonido que nos envían desde Moscú, gracias a Ángeles Manso, del grupo musical Grenada, su directora, un sonido muy hermoso que nos grabó y nos envió para transmitirlo tanto en Radio Nacional de Venezuela, en los libros y la radio tienen mucho que ver, como acá en la librería mediática. Escuchemos ese sonido grabado esta semana en Moscú, Rusia. Soy directora artística del grupo musical Grenada de Rusia, de Moscú. Nuestro grupo existe ya muchos años, 44 años prácticamente. Y todos esos años nosotros vamos por el camino que está muy relacionado con todo lo que hizo para nosotros nuestro querido comandante
Fidel Castro. Una persona que, por ejemplo, para mí, para la directora del grupo, fue un ejemplo siempre, desde la niñez. Yo, como todos los habitantes de la Unión Soviética, de nuestro gran país, amaba muchísimo a Fidel. Fue para nosotros, para todos nosotros, fue como un faro de la revolución, de la pureza. Fue ejemplo de un hombre verdadero, luchador, una persona que amaba su patria, su país, y por eso toda la gente del mundo le seguía, porque fue más importante para nosotros, para los jóvenes en aquel entonces. Nosotros sabemos sobre su lucha en Sierra Maestra, sabemos muchísimas cosas sobre su biografía desde su juventud. Y para nosotros, los jóvenes de este periodo, este ejemplo fue súper importante, porque quisiéramos seguir este camino, quisiéramos luchar por los ideales de él, ser como él, vivir como él, trabajar como él. Y ahora, muchos años después, yo veo que este ejemplo fue muy importante y verdadero, que de verdad que nosotros, los soviéticos y ahora los rusos, le elegimos a él como nuestro comandante común, no por casualidad. Toda su vida es muestra de la firmeza, de todo lo mejor del mundo. Estoy muy triste ahora porque estos días son negros para nosotros, pero ¿qué hacer? La vida es así. Seguimos por su camino, es lo único que podemos hacer y cumplir. Y todos ustedes, nuestros queridos hermanos cubanos, pueden estar seguros que el pueblo de Rusia, tanto como antes, son sus hermanos. Nosotros somos siempre junto con ustedes. Muchas gracias por su ejemplo y perdona a nosotros porque había muchos errores en lo que hacemos acerca de Cuba, pero no fue nuestra culpa. Siempre nosotros fuimos firmes, el pueblo siempre fue firme. El pueblo ruso siempre estaba, está y va a estar con ustedes, queridos amigos cubanos, hijos de Fidel. Pues sí, esta llamada desde Moscú, esta participación desde Moscú la hicieron para la librería mediática, para que la transmitiéramos en nuestro programa. Ellos nos han enviado sus libros, ellos han estado junto al presidente Chávez, presiden el movimiento de solidaridad con Venezuela y con Cuba allá en Moscú, de modo que les agradecemos muchísimo estas reflexiones tan hermosas, Isidoro. Son muy emocionantes, son muy emocionantes. A mí me emociona doblemente. Una por la pequeñita que voy a decir, es el orgullo de que la librería mediática esté logrando estas conexiones con ese gran mundo, con ese gran país, con ese gran pueblo, que en los últimos años ha empezado de vuelta a reivindicar lo que realmente es ese pueblo que logró vencer en la Segunda Guerra Mundial a costa de 20 millones de muertos, a costa de haber sido invadidos, empujados por Inglaterra y por los países occidentales. La Alemania nazi, que se había en realidad convertido en la Europa nazi, invadió a la Unión Soviética y le costó más de 20 millones de personas a la Unión Soviética y una destrucción económica impresionante. Esa Unión Soviética se levantó, lo que podemos decir, de las cenizas para convertirse en pocos años en la segunda potencia mundial. Y recibir para la librería mediática desde ese gran pueblo este mensaje, y además este mensaje tan emocionante, tan comprometido de esta rusa que se autodefine como soviética, es francamente una confirmación de lo que nosotros decimos. Fidel, como Chávez después, llegó al mundo entero.
Así es. Nosotros vamos a hacer un corte, Isidoro. Vamos a seguir hablando de las ideas de Fidel. Isidoro ha estado revisando con mucho interés este libro, Reflexiones del comandante Fidel Castro, Pensamiento Crítico. Nos harán falta sus reflexiones, pero tenemos las que ella hizo a lo largo de tantos años, en esa fructífera y libre vida donde fue él tan coherente en su decir y su hacer. Ya venimos con más de la Librería Mediática, estamos en vivo, vamos a recordar cuando hace 10 años estuvimos en la Feria del Libro de La Habana, cerquita de Fidel y cerquita de Chávez y cerquita de todos nuestros compañeros, porque Venezuela había sido el país invitado de honor, y vamos a hacer un contacto a San Petersburgo, donde nuestro ministro Freddy Ñáñez y la viceministra de Cultura Joan Bernet participan en el Congreso de Cultura de San Petersburgo que abrió Vladimir Putin. Ya venimos con más de la Librería Mediática. Tu es le monde, une seule nuit, un seul matin. Un million de nuits. Bueno, aquí está el ministro Freddy Ñáñez, ministro del Poder Popular para la Cultura, en el Foro Internacional de Cultura de San Petersburgo, donde hay participando personas de todo el mundo, y allí está él con la viceministra Joan Bernet, llevando nuestra voz de Venezuela al mundo, relacionándonos con el mundo, defendiéndonos. Ya basta de ataques a Venezuela. Nosotros somos un país digno, soberano, y estamos haciendo muy bien las cosas. Tenemos en línea, en vivo, a Freddy Ñáñez, ministro del Poder Popular para la Cultura, para hacer un contacto breve desde la Librería Mediática hacia San Petersburgo, Rusia, para conocer qué es lo que está sucediendo allá, cuál ha sido el balance de la participación de Venezuela en ese congreso. ¿Tenemos la llamada? Hola, Valentina. Hola, Freddy, estoy aquí con Isidoro haciendo este programa. Estamos orgullosos de ustedes, este despliegue en Rusia, en México, en el sur, en Panamá. Hay mucho despliegue de Venezuela en este momento. ¿Qué está sucediendo allá, Freddy? Cuéntanos. Bueno, un saludo para ti, para Isidoro, para quienes nos escuchan. Estamos acá en San Petersburgo asistiendo al 5º Foro Internacional de Cultura. Acabamos de tener una reunión bilateral con el ministro de Cultura ruso, Vladimir Mendinsky, y bueno, haciendo articulación y enlace con países hermanos, como lo es el pueblo ruso, para en 2017 tener políticas culturales mucho más sólidas de intercambio, de articulación y de complementariedad. Y hemos también podido realizar dentro del foro conversatorios sobre lo que está sucediendo en Venezuela. Pues es muy oportuno estar acá, informar a la gente casi en tiempo real de los distintos ataques que ha sufrido nuestro país, que viene sufriendo ayer con ese despiadado y grosero y artero ataque a nuestro sistema bancario, y que viene siendo parte de una guerra económica que ha atacado la moneda, que ha atacado los precios de nuestro petróleo. Acá en Rusia conocen de eso, han sufrido también los mismos ataques, la misma difamación. Por lo tanto, hemos podido compartir una experiencia de una interpretación política de dos países que están prácticamente bloqueados, en proceso de ser bloqueados por el capital financiero occidental, con la única diferencia es que acá quizás la oposición en Rusia por lo menos sigue siendo rusa, por lo menos sigue teniendo un principio nacional. En nuestro país, lamentablemente, por lo visto, tenemos una oposición profundamente apátrida, profundamente antinacional. Pero lo que corresponde pues a este foro, un poco la intención es ampliar los convenios culturales que tenemos con Rusia, y fundamentalmente mirar las posibilidades que tenemos desde el punto de vista editorial, el trabajo con los museos y el trabajo también con las academias, la posibilidad de ampliar también la formación académica en cultura y en arte de venezolanos en Rusia y de rusos en nuestro país. Adicionalmente, nuestra visita ha tenido la posibilidad de extenderse hacia cosas fuera de programa, que tienen que ver con el encuentro con movimientos
sociales y con movimientos políticos que, bueno, han tenido solidaridad con Venezuela y con Latinoamérica. Hemos conversado sobre Fidel, sobre Chávez, su amistad, hemos conversado sobre la naturaleza de nuestras revoluciones, los desafíos que tiene Cuba y Venezuela en este momento. Bueno, somos los únicos latinoamericanos en asistir al foro y estamos, bueno, conscientes de que esta nueva etapa que vamos a inaugurar en el 2017 va a tener que esforzarse por tener mucho más contacto, bueno, con el mundo, mucho más contacto con otros países que no conocían nuestra realidad, que lo que perciben es lo negativo que expulsan los medios de comunicación, y eso se va descontando, creo que cuerpo a cuerpo. Ya lo hizo Carmen Borges hace un mes en una gira que tuvo por Europa. En este momento están nuestros escritores Julio Borromé y Gabriel Jiménez Germán en Salamanca, en España, y está, bueno, Julio, Luis Brito y Erle Herrera haciendo parte de, y Daniela Saiman de la comisión que está en Guadalajara, en la Feria del Libro. Por lo tanto, bueno, viajando un poco con cosas muy puntuales para beneficio de nuestro país. Esperemos que eso se pueda constatar en lo más próximo. Estamos seguros de eso, Freddy. De hecho, en la próxima parte del programa vamos a contactar al equipo que lideran Edgar Páez y Rosa Fernández allá en Guadalajara para que participen también en este programa especial en vivo en el que homenajeamos a Fidel y su internacionalismo. Allí mientras tú hablabas, se veía imágenes de un concurso literario que cierra el 15 de diciembre para hablar sobre Fidel, que convoca El Perro y la Rana, y de Misión Cultura, a quienes homenajearon, Misión Cultura, que es la parte cubana de la cultura, relacionándose con Venezuela directamente, mientras tú estabas conversando. Isidoro, sí, quería preguntarte algo. Dos cosas, Freddy Áñez. Presumo dos cosas. Primero, esta presencia de Venezuela en ese Congreso Cultural significa un reconocimiento más a las distintas doctrinas de Fidel y de nuestro propio Chávez en cuanto a la multipolaridad, la necesaria multipolaridad para que el mundo pueda tener paz y no guerras, como lo preconiza cuando existe solamente un foco polar, un solo polo. Lo otro que te quería decir, Freddy, ¿cómo está el frío ahí? ¿Cómo lo están soportando los tropicales? Bueno, no se puede ir a Rusia sin antes leer a Dostoyevsky, porque si no te sorprendería profundamente el color, la luz, el frío. Hace quizá unos -7 grados en este momento en San Petersburgo. Estamos caminando frente al Hermitage, ese precioso museo, conversando contigo. Decías que el tema de la multipolaridad pues fue un aporte del comandante Chávez, fue una idea que tenía siempre presente el presidente Fidel Castro, el comandante Fidel Castro, y que la lleva muy bien adelante el presidente Nicolás Maduro. Acá lo recuerdan mucho sus últimas visitas, lo que planteó el presidente Nicolás Maduro sobre el problema de los precios del petróleo y también la tendencia de que el mundo retrogradara a la visión imperial unipolar. Sí, hay un mundo multipolar que está en ciernes y que ese mundo va a depender de la capacidad de reconocer también que hay muchas culturas y que esas muchas culturas, pese a sus singularidades, son culturas que tienden a hermanarse. Así que hay un sustrato intercultural para la multipolaridad, y de hecho de esto es lo que se trata nuestra presencia y la presencia de muchos países acá en San Petersburgo, hablar de los problemas que tenemos en común, el tema de derecho de autor, el tema de la circulación de los contenidos y la circulación de los bienes artísticos y patrimoniales, la preocupación por conservar el patrimonio cultural. San Petersburgo es, bueno, un museo al aire libre, un museo abierto. Todas las calles tienen nombre de escritores, las plazas tienen pues monumentos dedicados a sus artistas. En la inauguración oficial estuvo el presidente Putin y dio un discurso muy breve pero muy importante sobre la afirmación de la identidad rusa y recuperar la memoria reciente de este país, que bueno, que fue borrada y fue vilipendiada por un cine unipolar como el cine de Hollywood, y que acá se está rescatando precisamente bueno, todas esas historias y toda esa identidad de lo ruso. Uno se encuentra a los jóvenes que están cada vez más sensibilizados por lo que pasó
en la Revolución de Octubre y por lo que fue el heroísmo de hombres y mujeres de este país que defendieron al mundo del fascismo y que lo derrotaron en condiciones muy difíciles. Vimos una película muy hermosa, esperemos tener en Venezuela en el 2017, que se llama 28 de Pánfilo, 28 hombres que defendieron con muy pocos pronósticos de tener una victoria, sino apenas de distraer y dilatar la entrada de los tanques nazis a Moscú, y vimos cómo se inmolaban y cómo con ese humor que tiene el pueblo ruso y esa fortaleza pudieron lograrlo. Yo pensaba, mientras los veía, pensaba en nuestros héroes, pensaba en Bolívar, pensaba en Sucre, pensaba en Miranda, en Rivas, decía, si tuvo que haber sido más o menos la batalla de la que será del medio. En fin, las cercanías se dan precisamente a partir de nuestras singularidades culturales, y esas singularidades culturales, defendiéndolas, son la garantía de un mundo multipolar y de un mundo pacífico, precisamente porque vamos a tener la capacidad de entendernos en la diferencia y de vivir la diferencia y de habitar esa diferencia. Acá, aunque no lo parezca, la gente está muy al tanto de lo que sucede en Venezuela porque, insisto, es el mismo formato el que le han aplicado al pueblo ruso, el mismo lo aplicaron y lo están aplicando al pueblo venezolano, que estoy seguro vamos a salir más fortalecidos de las distintas formas de ataque, de las distintas formas de asedio que tienen contra nosotros. Entonces, bueno, con mucho optimismo y como dice Librito García, cada vez que aparece el fascismo hay que sacar la cultura adelante, sacar nuestra cultura, y eso es lo que nosotros tenemos que implementar en este momento, tener confianza en nuestro pueblo. El presidente Nicolás Maduro siempre nos dice, hay que confiar en el pueblo, hay que confiar en nuestro pueblo, y yo no tengo duda de que esa confianza va a dar sus frutos en el sentido de una fortaleza, de una convicción. Lo que pasó ayer, así como lo que pasó en el pasado con el bloqueo petrolero, lo que ha venido sucediendo con las distintas formas de sabotaje, tiene que unir a los patriotas, unir a la gente que ama al país, que ama a Venezuela. Por encima de cualquier visión partidista hay un espíritu nacional que debería unirnos, hay una cultura que debería unirnos. Nadie puede celebrar un ataque como el que le hicieron el día de ayer al sistema bancario nacional, porque estos ataques van dirigidos directamente contra la población. Lo que buscan es suscitar un enfrentamiento entre hermanos, una guerra entre venezolanos y venezolanas, y eso lo hemos estado evitando desde que el comandante Chávez asumió la presidencia en 1999, y lo seguimos evitando y lo seguiremos evitando en lo futuro. Acá, bueno, cumplimos la misión, ya estaremos regresando mañana, muy temprano, y bueno, todos nuestros compatriotas que están en otros espacios culturales seguramente habrán cumplido con su tarea, y ya nos estaremos reuniendo para repensar nosotros nuestra política internacional desde lo cultural, junto con la Cancillería, que nos ha dado pues todo el apoyo, y por supuesto guiados por lo que el presidente Nicolás Maduro está planteando desde el punto de vista también de la agenda económica bolivariana, que es también convocar a una nueva y encontrar experiencias de una cultura productiva. Acá en Rusia, sin duda alguna, tenemos muchos ejemplos, y bueno, ya los llevaremos para compartir allá con nuestro equipo. Bueno, Freddy, mil gracias por tu participación, un abrazo al pueblo ruso, y nos alegramos de que te hayamos entregado ese libro del Grupo Grenada, Somos Así, Rusia de primera mano, porque ya ibas muy informado con la cotidianidad reciente, y te invitamos a que visites las librerías abiertas las 24 horas que están allá en San Petersburgo. Nosotros hacemos un corte y en la próxima parte iniciamos con imágenes de nuestra visita hace 10 años a la Feria del Libro de La Habana, hacemos un contacto con la Feria del Libro de Guadalajara y un contacto también con Daniel Biglietti. Nos vamos de Rusia a Cuba, a México y a Montevideo, y regresamos a Venezuela. Ya venimos con más de la Librería Mediática en vivo.
Esa es la Feria de Cuba, qué emocionante. Fíjense, en esa época se grababa en Betacam. Mira, el hijo de Fidel Castro, lo entrevistamos. Estuvimos cerquita de Fidel y de Chávez. Venezuela era el país invitado de honor. ¿Te acuerdas que no podíamos sacar el micrófono porque salía un invitado cada uno mejor que el otro? Todos de un nivel. Todos los que un iban nivel por ahí, extraordinario. uno los paraba en la fila, los entrevistaba. Esa es la influencia hermosa de Fidel. Mira, Pedro, ay, qué cómico, Pedro Cabrera de Biblioteca Ayacucho, estábamos todos allá, Rosa Fernández, estaba Ramón Medero, director del ¿Y quién Centro es Nacional ese, del ese Libro. excelente camarógrafo? Ah, el excelente camarógrafo fue Isidoro Hugo Duarte. Qué emoción, mira, y entrevistando gente en la calle, qué emoción, realmente emocionante, realmente emocionante. Esa fue una ratificación de lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Es decir, un Mira, Farruco con pelo. Sí, un pueblo culto y un pueblo interesado en los libros. Qué belleza. Había que parecían manifestaciones gigantescas. No, parecía una caminando. marcha. Yo nunca he visto una feria sí. tan grande como la Feria del Libro de La Habana. Qué belleza. Bueno, que ya después ahí está Felisa, la esposa de Farruco. Después lo hemos vivido aquí en las multitudinarias ferias del libro. Mira, ahí está Dan Chávez, el que era embajador en Cuba, Sánchez Otero, de quien presentamos hace poco un libro. Ese es el San Carlos, ¿cómo se llama? San Carlos, sí. San Carlos, sí. Y ahí está la imagen de La Habana y habíamos colocado una canción de Serrat versionada por la Orquesta Aragón, No hago otra cosa que pensar en ti. Ahí Mónica Chalbó había coordinado esa exposición de los libros de Chávez, que eran todos los libros que se habían escrito sobre Chávez y que se habían publicado y que había leído Chávez, que había mostrado Chávez. Recuerden entonces que este libro de publicación gratuita, Fidel y la Revolución Bolivariana, ya está digitalizado, lo pueden descargar, está en nuestros blogs y está en el MINSI para descargarlo, este extraordinario trabajo de Ingrid Carvajal que nos debe una entrevista. Isidoro, y en ese libro que aparece, porque tenemos a Arle Herrera en línea, en ese libro que pueden buscar las personas en este libro, Este libro se Reflexiones llama de Fidel Castro. Reflexiones del comandante Fidel Castro, Pensamiento crítico. Francamente es un libro revelador en los detalles. Nosotros sabemos perfectamente que la Revolución Cubana debía de ser por el imperio obstruida. ¿Por qué? Porque era un modelo, un ejemplo extraordinario como lo fue. Entre otras cosas, la Revolución Bolivariana es hija también de esta Revolución Cubana. Y lo querían matar. Y en este libro, Fidel Castro cuenta cómo los varios intentos de asesinarlo a él de distintas maneras, incluyendo una cuando se hizo acá una gran reunión plenaria en la isla de Margarita, y de qué manera se pudo controlar ese intento y ese atentado, ¿no? Vamos a hacer un breve contacto con Earle Herrera, que junto a Luis Brito García, por favor tomen este libro, Luis Brito García, Vladimir Acosta, Daniela Seidman, Julio Escalona, Edgar Páez, Rosa Fernández, que presentarán mañana este libro, La victoria estratégica de Fidel Castro en la Feria de Guadalajara, están junto a Earle Herrera en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México. Earle, cuéntanos qué se ha comentado de Fidel en la Feria de Guadalajara y cómo han estado ustedes, que vemos que tienen un evento tras otro en el stand de Venezuela. Ahorita muestro las fotos. Bueno, sí, buenos días, María Alcira. Aquí en Guadalajara realmente que, como tú lo dices, hemos estado de una actividad en la otra, aquí en una feria. Hoy no solamente vamos a hacer una feria, sino con unos colectivos culturales fuera del marco de la propia Feria del Libro. El stand de Venezuela, pues, muy concurrido por propios y extraños. Ciertamente Venezuela es un centro de polémica, de discusión, y se acercan los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo. Y, por supuesto, los libros que tienen que ver con el comandante Fidel Castro, muy solicitados, y también con el comandante Chávez. El libro de Germán Otero sobre el embajador cubano, sobre el comandante Hugo Chávez, es uno de los más solicitados. Nosotros estamos allí viendo, nosotros no somos del personal que está llevando una contabilidad allí, pero observamos a los lectores y los libros que solicitan. Y todavía, a más de unos 16 años de la aprobación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el texto de la Constitución nos siguen solicitando. A nosotros realmente ese es un fenómeno único. Yo diría que en América Latina, y no sé si en el mundo,
que el texto constitucional de un país la gente llegue a solicitarlo para leerlo, para estudiarlo. Y entonces, por supuesto que eso para nosotros es un motivo de mucha satisfacción. Inés. Bueno, Earle, te agradecemos estos minutos en el programa. Les agradecemos a ustedes el esfuerzo de ir estos días a ser voceros de Venezuela en la Feria de Guadalajara. Les muestro fotos de quienes están allí. Daniela Seidman, poeta y periodista, Earle Herrera, ahí la programación. Este es el stand de Venezuela lleno de gente. Fíjense, ahí está Luis Brito compartiendo. Y Julio Escalona también compartiendo con los lectores en la Feria del Libro de Guadalajara. Gracias a Earle y gracias a Edgar Páez y a Daniela Seidman, que tanto han hecho para que estos contactos hayan sido posibles, y a Rosa Fernández. Vamos entonces a hacer un contacto con Daniel Biglietti para terminar el programa. Daniel Biglietti, cantautor, ya nos van a decir cuando esté listo el contacto hacia, creo que él está en Bella Unión, en esa ciudad que está... Daniel Biglietti, todos deberían de saber, que es el autor, y es un cantautor uruguayo, el que escribió A Desalambrar, una de las piezas de la música patriota de nuestra América, más divulgada en todo el mundo. De acuerdo a lo que nos contó Daniel, esa canción está reproducida en más de 180 idiomas y lenguajes distintos. Bueno, él en 1967 conoció a Fidel, él ha visitado muchísimas veces Cuba, hay muchísimas fotos de Biglietti en Cuba en esa época y después, y queríamos tenemos a Fidel en el corazón. Queríamos, Daniel, decirte que la semana que viene estás en un programa grabado en el que te incluimos con nuestro ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, pero hoy queremos tenerte acá en vivo para que cierres el programa con una reflexión, con un homenaje, con un pensamiento amoroso hacia Fidel Castro, tú que lo sientes tan cerca de tu corazón. Bueno, María Elcira, un abrazo muy fuerte desde el otro lado del continente. Acá estoy además en la frontera cercana a Brasil, estoy retornando recién, estoy en un vehículo partiendo de Bella Unión, que es un lugar donde se unen los territorios de Uruguay con Argentina y con Brasil, territorio de los Cañeros del Norte, donde se inició toda la leyenda de los trabajadores de la caña de azúcar, en la época con Raúl Pebe Sendic, que los impulsaba en su trabajo, en sus reclamos, y todo fue a propósito de un acto que se hizo aquí por los desaparecidos de esta zona, ¿verdad? Que también los subieron durante la dictadura, se inauguraron unas placas de memoria, unas huellas de memoria, una plazoleta, y si bien la lluvia después no nos permitió desarrollar allí el acto musical y los discursos, eso se hizo después en un club. Pero bueno, voy a tu pregunta, ¿me estás oyendo bien? Estoy aquí con Isidoro y estamos emocionados de tenerte cerca y ya contando los días para estar en Montevideo y vernos allá. Yo suponía que estaba Isidoro por ahí cerca, le mando un abrazo a mi viejo compañero de liceo, Querido Daniel. mi viejo compañero de secundaria. Querido Daniel, gracias. Bueno, y con respecto a la reflexión que están recolectando, esa reflexión sobre Fidel, yo creo que es un personaje de una dimensión histórica casi única, ¿verdad? Porque, bueno, no es fácil encontrar a alguien con una voluntad de querer cambiar la realidad, como le ocurrió a él en el 59, en una Cuba que estaba asolada por la dictadura de Batista, por los privilegios de los norteamericanos que utilizaban la isla como una especie de lupanar, y fue posible, con una lucha que costó sangre, ¿no? Fue posible revertir eso e instalar una Cuba diferente que ha tenido que enfrentar las dificultades que le han impuesto de afuera para que no se volviera un ejemplo a seguir. Y bueno, eso ha costado el bloqueo de medicinas, el bloqueo de muchos productos, porque el ser humano es uno y en ese sentido somos todos interdependientes por encima de banderías y de partidos. Tiene que haber un humanismo básico que Estados Unidos lo ha desconocido.
Yo tuve oportunidad de cruzarme 2 veces con Fidel, una en el 67, cuando el encuentro de la canción, en julio, agosto, estábamos en la Isla de la Juventud, la ex Isla de Pinos, y de pronto apareció Fidel, una gran sorpresa para los músicos que todavía quedábamos en la isla. Yo estaba grabando un disco que se llamó Canciones para el Hombre Nuevo, que fue donde apareció A Desalambrar y otros temas que después caminaron mucho tiempo conmigo y siguen caminando. Y bueno, y allí dialogamos con Fidel, que es un hombre muy brillante. Se hable de lo que se hable, él siempre trae de su alforja un pensamiento, una reflexión, y fue un lindo encuentro. Y después, muchos años más tarde, bueno, tuve la emoción y el honor desmedido de que el propio Fidel nos pusiera en el pecho a varios intelectuales, artistas, la medalla Aide Santa María, a quien también conocí, una gran luchadora y una conductora fundamental de Casa de las Américas, que ha sido un faro cultural para todo el continente. Y bueno, en ese momento Fidel nos puso esa medalla, que es toda una responsabilidad, todo un honor. También puso la medalla en el pecho de Mario Benedetti al mismo tiempo, de Eduardo Galeano, de la institución teatral El Galpón, que fuimos los que de alguna manera en Uruguay recibimos ese galardón. Fueron las 2 ocasiones en que yo lo tuve cerca, pero sobre todo, si nombro eso, es para decirles que siempre fue un contacto muy nutricio, muy formador, porque Fidel tenía algo de maestro, ¿no? Como tienen los grandes hombres, los grandes conductores, muy por encima de las circunstancias, los aciertos, las dificultades, los desaciertos que siempre ocurren en todo tramo histórico, porque perfecto es aquel que queda inmóvil y no cambia nada, ¿verdad? Es una perfección muy triste, ¿no? Así que, bueno, el recuerdo que tengo de Fidel es muy intenso, muy fuerte, y es una gran pérdida para América Latina, pero al mismo tiempo es una vida de 90 años plena, y en estos tiempos en que, bueno, se reaviva todo el fenómeno de los intentos por aislar a Venezuela, por destruir el Mercosur, y bueno, todo eso también bajo el recuerdo de todo lo que intentó Hugo Chávez, ¿verdad?, que estuvo también muy cerca de Fidel, y en estos tiempos en que además en el horizonte, yo estoy viendo ahora nubes en el horizonte acá de lluvia en el camino, pero son unas nubes que son simpáticas si se piensa en las nubes históricas que se auguran desde Estados Unidos con el nuevo presidente Trump, que se está rodeando de un equipo de gentes de manos muy duras. Bueno, esperemos que América Latina siga adelante, como quiso José Martí, como quiso José Artigas, como quiso Simón Bolívar, como quiso el Che Guevara y como quiso Fidel Castro. Si es que se ha podido oír todo esto, mando un abrazo fraterno desde Uruguay y desde un lugar emblemático, porque ya abandonando Bella Unión vamos rumbo a Montevideo, donde mañana, domingo, habrá un acto de solidaridad en recuerdo de Fidel Castro, donde van a intervenir muchos artistas, muchos músicos, y espero poder estar allí también participando. Un abrazo muy fuerte y sobre todo espero que me digan si se oyó. Se oyó perfectamente, te escuchamos emocionados, Daniel. Te agradecemos mucho. Lamentablemente ya nos tenemos que despedir, pero creemos que cuando estemos en Montevideo vamos a grabar algunas cosas de estas tus reflexiones y que podamos desarrollar también, Daniel, contigo el tema de la actitud de Uruguay en relación con el tema de Mercosur y Venezuela. Muchísimas gracias, Daniel. ¿Cómo no? Ya lo haremos. Un abrazo fuerte a María Alcira y a ti, Isidoro. Salud a todos. Y un abrazo a ti y a toda la gente de Bella Unión, donde nació mi mamá y donde muy cerca de ahí... Sí, me dijiste que tu papá nació en Cuaró, ¿verdad? Yo estuve en Cuaró, donde un pueblito de unos ranchitos, de 25 ranchitos en Cuaró, donde yo me eduqué en una escuela con un maestro Monzón en aquella época de el gran Uruguay socialista de Valle. Bueno, nosotros los invitamos a leer siempre, a leer de todo, emocionados con todos estos contactos de todas partes del mundo, siendo internacionalistas como Fidel,
siendo parte de la humanidad. Somos ciudadanos en la humanidad, en la solidaridad, y por eso los invitamos a leer siempre y a leer de todo. Hasta el próximo programa.